Acá y de Gers Garfias de Vega, el doctor Abanto. Buenos días, doctor. Por Bedoya Cámara está presente el doctor Vela, ¿no? Vega, discúlpeme. Puesto. Buenos días, doctor. Buenos días. Por Tarazona está la doctora Uchuya. No hay problema. Sí. No se preocupe, doctora. Por Bertini está el doctor o la doctora Romo. Por Yoshiyama Sasaki también está el doctor Espinosa, ¿sí? Por Mejía Leca está el doctor Flores, ¿sí? Buenos días. Por Paucará está Arce Rodríguez. Buenos días, doctora. Muy bien. Entonces vamos a proseguir con, dígame, doctor. Sí, doctor, una cuestión muy breve para no quitarle el tiempo al debate. Dado que el señor representante del Ministerio Público ha tenido a bien la acumulación de 2 casos más mediante la disposición número 86 y que ha sido informada a su despacho, nosotros queremos precisamente respecto a ese tema, dado que ya son carpetas acumuladas, presentar a su despacho el escrito que mi defendido y su defensa por Bedoya Cámara. Doctor, no se preocupe, primero terminamos el debate y le cedo el uso de la palabra. Solo un minuto, doctor. Es que no quiero perder de vista, no se preocupe, le voy a ceder el uso de la palabra y voy a permitir que usted me alcance lo que crea conveniente. No corto el debate, doctor. Gracias. Sí, ¿algo más? No tengo problema, si hay alguien que quiere plantear o digamos alcanzar documentos, no tengo ningún problema. ¿Sí? Ya, vamos a proseguir. Sí, doctor. Sí, doctor, ¿a quién va a delegar, doctor? Discúlpeme. Sí, no tengo problema alguno, doctor. Sí, cuando guste. Muy bien. Muy bien, estábamos anunciando que estábamos trabajando la situación jurídica de Yoshiyama Sasaki, ¿no? Habíamos concluido, estamos trabajando el primer presupuesto material. Ahí intervino la Fiscalía y también ha intervenido la Defensa Técnica. Entiendo que ahora vamos a la réplica, ¿sí? Esa era la, digamos, era la mecánica con la cual habíamos quedado. Muy bien. Fiscalía, adelante, doctor, para la réplica. Muy buenos días, señor magistrado, igualmente a los abogados defensores e imputados presentes. Bien, hay varios puntos sobre los cuales me voy a pronunciar que merecen una posición de parte del Ministerio Público. Algunos otros, por la inconsistencia propia del argumento, no voy a hacer mayor alegación al respecto. Había señalado una cuestión de orden procesal el abogado defensor, como usted muy bien le había indicado, para que precisara si eran argumentos planteados o contenidos en la recusación, y el abogado había indicado de que era parte de un cuestionamiento de orden formal, en el entendido de que la expectativa era generar algún tipo de vicio procesal para una posterior declaración de nulidad. En el sentido de que la magistratura, al haber dictado la resolución de la imputada Keiko Sofía Fujimori Uchi, habría contravenido la normatividad al haber supuestamente hecho un adelantamiento de opinión o de decisión respecto a algún tipo de presupuesto de orden fáctico, jurídico, respecto a su patrocinado. En el entendido de que esta es una cuestión eminentemente de derecho y su judicatura conoce mejor el derecho que las partes, sin embargo, el proceder que usted ha adoptado, que es un proceder que tiene antecedentes acá en la Sala Nacional, he traído algunas referencias de la Corte de la Libertad, en donde, por ejemplo,
en el expediente 462-2017-35, el segundo juzgado de investigación preparatoria de Trujillo, a través de la resolución número 3 del 13 de enero del 2018, decide emitir pronunciamiento respecto a la declaratoria de la prisión preventiva respecto a 5 imputados de un grupo de 10 de ellos. Luego, con la resolución número 5, nuevamente emite pronunciamiento del resto de imputados, es decir, de 5 imputados. Vuelvo a repetirlo. Igualmente tenemos el expediente 5118-2018-49, por el cual el quinto juzgado de investigación preparatoria emite pronunciamiento respecto al pedido de prisión preventiva de un grupo de imputados de la totalidad de la cual había solicitado el Ministerio Público, con la resolución número 7 del 26 de julio del 2018, luego con la resolución 8 de otro grupo el 27 de julio del 2018, y el resto o el saldo, si se puede dar esa denominación, con la resolución 10 del 28 de julio del 2018. Por lo tanto, hacer esta alegación no es oportuna en el entendido de que se evidencian antecedentes que respaldan precisamente la posición adoptada por la Judicatura. Bien, luego el abogado de la defensa tituló algunos aspectos de su contradicción y tituló algunas como cuestiones probatorias. En ellas el abogado indicó de que usted debería excluir de valoración las actuaciones, bueno, utilizó el término prueba, que no es correcto para esta etapa, porque indica de que al haberse declarado la nulidad de la detención preliminar, textualmente lo repito, todo fue declarado nulo y que por lo tanto todo lo posterior, por un efecto reflejo, debería también ser nulo o no tener ningún efecto jurídico. Bien, pero me parece que el abogado de la defensa aplica conceptos que no corresponden al proceso penal, porque el proceso penal que está normado o debe guiarse por el principio de legalidad establece en el artículo 154, numeral 1, que la nulidad de un acto anula los efectos o actos consecutivos que dependen de él, y dice seguidamente: el juez precisará los actos dependientes que son anulados. En ese sentido, vamos a solicitar al abogado defensor que dé lectura cuáles son los actos que la Sala Penal Nacional, que declaró la nulidad de la detención preliminar, ha indicado cuáles son esos actos dependientes que también se han visto afectados y que por lo tanto no deberían ser objeto de valoración en este caso.
Bueno, luego el abogado ha indicado que los inculpados, también un poco extendió esto a los testigos, ha declarado bajo amenaza contra la verdad, amenazados, bueno, contra la libertad, refiriéndose propiamente a los imputados. Incluso citó a su maestro Julio Mayer, o Meyer. Bien, en ese sentido, solicitó que el abogado de la defensa dé lectura a las actas de declaración de los imputados a los que él se está haciendo referencia y que señale si es que en cada documento o acta los imputados no han estado presentes con su abogado defensor de elección, de libre elección, porque así como es una falta de respeto al colegio de abogados señalar que todos los abogados mienten, también es una falta de respeto decir que un abogado que ha asistido a la declaración de un investigado no ha ejercido su derecho cautelando, asistiendo precisamente a quien está patrocinando, porque el abogado de Vicente Silva Checa está haciendo una afirmación que no me parece adecuada, de que los abogados defensores de los coimputados no habrían ejercido adecuadamente su función. Por lo tanto, demando, solicito que el abogado dé lectura a esas actas correspondientes. Pero si él señala de que se encontraban bajo amenaza, me parece de que su afirmación, si bien podría tener un contenido cierto, no es del todo completo. ¿Por qué? Porque ha habido amenazas y precisamente el Ministerio Público está pidiendo este requerimiento de prisión preventiva, pero las amenazas vienen precisamente de los integrantes de esta organización. Porque he dado lectura a las declaraciones del imputado Eric Giovanni Mato Maunge, de los testigos protegidos, en donde ellos han señalado que sí se encuentran amenazados. Pero no me parece responsable, no me parece ético que el abogado, que debe ser un colaborador de la Administración de Justicia, suelte un argumento falaz y que agravia, creo, a todos los abogados, al gremio del Colegio de Abogados, indicando de que estos no habrían cumplido con su labor. Bien. Incluso en ese desarrollo de su exposición, bueno, tuvo palabras que deberían llamar la atención, el modo como precisamente la defensa comienza a dirigirse a aquellos, ya sea que, como
investigados o testigos vienen aportando información al proceso. Ha utilizado los siguientes términos, textualmente los voy a indicar. Indicó ciudadanos honorables, responsables, proactivos. Luego dijo, porque estos ciudadanos responsables antes de la detención preliminar no fueron a la fiscalía a declarar estos hechos. Y la respuesta es precisamente los fundamentos de este requerimiento de prisión preventiva. Esos ciudadanos les tienen miedo. Esos ciudadanos honorables y respetables tienen miedo precisamente a cómo están actuando. Ya en la parte correspondiente al peligro de obstaculización, individualizaré precisamente respecto a su patrocinado, Jorge Yoshiyama Sasaki, y las acciones que éste ha realizado para obstaculizar precisamente la averiguación de la verdad. Luego ha habido, lamentablemente, una apreciación errada de cómo se afronta precisamente la lucha contra el crimen organizado. Porque el abogado se sorprende porque el Ministerio Público, a quienes proveen información, no pide prisión preventiva. Textualmente lo ha indicado. Bueno, una forma de combatir a las organizaciones criminales es precisamente el derecho premial. Principios y normas jurídicas por lo que el Estado, por política criminal, otorga beneficios a cambio de información relevante para el proceso. Si el día de mañana cualquiera de los imputados aquí presentes, el propio patrocinado del abogado defensor Jorge Yoshiyama Sasaki, se presenta a la fiscalía y decide brindar información para la solución del caso, la averiguación de la verdad, por cumplimiento de la ley, por obligación precisamente a la norma a la que nos debemos los fiscales, no dude, Jorge Yoshiyama Sasaki, que se aplicará precisamente todo lo referente al derecho premial, porque es un derecho, creo, que puede asistir a cualquier investigado dentro del marco procesal. Y en ese sentido, el abogado defensor indicó, el Ministerio Público está utilizando la misma metodología del caso de los cuellos blancos, pero nunca he negado que para combatir a las organizaciones criminales hay que aplicar similares metodologías de investigación. En el desarrollo de estas sesiones de audiencia he indicado de que hay puntos de conexión o información que se termina cruzando con la organización de los cuellos blancos.
¿O acaso no he señalado que el testigo 2017-55-3 nos habla de él ya reconocido César Inostroza Pariachi, presunto integrante de esta organización, que buscó a la también integrante de esta organización, Keiko Sofía Fujimori Gucci, para precisamente brindarle el beneficio de interferir en el trámite de los procesos judiciales que se le seguían? ¿Acaso he indicado lo contrario para que el abogado diga o se sorprenda de una metodología distinta? Por el contrario, sí me llama la atención, porque a partir de su construcción argumentativa comienza a tratar de desacreditar a la figura del testigo protegido. Ya lo he indicado en sesiones anteriores, ¿por qué la necesidad de brindar algún tipo de reserva a la identidad, de protección a que no se conozca la identidad del testigo? He hecho mención a decisiones judiciales, he hecho mención a doctrina especializada, pero sí me llama la atención que tanto la defensa hace alusión e invoca el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional 4780-2017 PHC/ATC, caso Ollantumala, Tazo y Nadine Heredia Alarcón, que hemos invocado su cumplimiento, que la magistratura ha señalado el cumplimiento de los fundamentos de esta decisión constitucional, que cuando hace el análisis de constitucionalidad, el máximo intérprete de la Constitución, de las resoluciones de prisión preventiva respecto a las personas de Humala Tazo y Nadine Heredia, en los fundamentos 58, 63, nos hace alusión a los testigos claves, TP01-2016, y me hago la pregunta: si fuera inconstitucional por afectación del derecho de defensa en su vertiente al derecho de contradicción respecto, como lo ha planteado el abogado, a que se le vio imposibilitado de contraexaminar a los testigos protegidos, testigo en clave, ¿por qué? Me pregunto, ¿por qué el Tribunal Constitucional no lo indicó? De la misma manera, ¿por qué la sala que acaba de confirmar la prisión preventiva en el caso conocido como los cuellos blancos, en el expediente 33-2018-6-5201 JR PE
Sala Penal Nacional de Apelaciones del Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, colegiado A, resolución 2 del 5 de septiembre del 2018. ¿Por qué? Me pregunto, hace una valoración positiva respecto a los testigos en clave, protegidos, e incluso de la lectura de los fundamentos 257, ...261, 263... se determina que, igual como ocurre en este caso, en donde la defensa cuestiona la actuación del Ministerio Público en la forma de obtener la información, en el caso de los cuellos blancos también hay una similitud de actuación de la defensa. Es decir, la metodología de investigación, si bien tiene características comunes respecto a los cuellos blancos y esta organización, al parecer también la técnica o los modos de defensa del caso de los cuellos blancos con esta organización también tiene algunas coincidencias, y voy a dar lectura. Fundamento 257. Respecto de estas declaraciones, por tratarse de testigos con identidad reservada, la defensa sostiene que su valoración tiene que realizarse con la reserva correspondiente, de conformidad con el inciso 2 del artículo 158 del Código Procesal Penal. Todo ello en función del estándar de credibilidad de las versiones que se requiere para alcanzar la sospecha grave necesaria para sustentar una prisión preventiva. 263. La sala responde: en el presente caso consideramos que estas exigencias se han cumplido porque se cuentan con 5 declaraciones de 3 testigos cuyas coherencias no han sido cuestionadas. Tampoco es discutible la coincidencia en muchos aspectos, sobre todo de las versiones de los TP4 2018 y TP5 2018, todas referidas a hechos que se habrían producido en el contexto de la organización que se viene investigando con evidente grado de verosimilitud, en la medida que no es contrario a la naturaleza de los hechos vertidos y, claro está, por provenir de más de una fuente. E incluso el abogado señala como un antecedente una decisión fiscal, y me sorprende porque lo denominó como un precedente. Probablemente el abogado me corregirá, pero entendí que nos quiso a usted decirle que esto es un precedente de la Fiscalía, cuando para dar la categoría de precedente debe cumplir determinadas condiciones al respecto. Y me sorprende más, porque indicó que esa disposición o providencia está autorizada por una fiscal adjunta provincial. Salvo que la ley orgánica del Ministerio Público haya sido modificada, o probablemente el abogado me muestre la modificación, quien autoriza
tanto providencias como disposiciones fiscales es el titular de un despacho, es decir, el fiscal provincial. Por lo tanto, si el abogado quiere alegar, quiere sustentar en base a actos procesales, que estos actos sean conforme a ley. Luego entró a hablar sobre la tipicidad. Y acá, sí, saludo la sinceridad del abogado. Nos ha indicado dentro de su tesis que acá hay un hecho punible, acá hay un hecho de contenido delictivo. Lo que saludo que nos ha indicado el día de hoy, de que reconoce que su cliente, Jorge Yoshiyama Sasaki, cometió un delito. Claro, desde su óptica de la defensa, no es lavado de activos. Él nos dijo, acá puede hacer falsa declaración en proceso administrativo, falsedad genérica. Bien, esa es su tesis, pero ya vamos llegando a una coincidencia de lo que en este proceso estamos hablando, es de que en efecto estamos ante un hecho de contenido penal. Para el abogado defensor nos ha indicado de que no sería lavado de activos. Y claro, ya debatiremos probablemente en la audiencia correspondiente, excepción de improcedencia de acción, que entendemos el abogado de la defensa instará. Pero vamos a dar algunos argumentos respecto a su posición o contra su posición. Consideramos que sí, estamos ante un delito de lavado de activos que tiene un origen delictivo y que la persona que lo capta o quien finalmente es el beneficiario tenían conocimiento de ese origen delictivo, porque como lo indica la literatura de lavado de activos, las recomendaciones del GAFI, para ubicarnos precisamente ante este tipo penal, la construcción probatoria, la probanza de las premisas fácticas que el Ministerio Público presenta, se debe construir en base a diversos elementos, información o indicios. Por ejemplo, voy a dar una lectura: falsedades contables, falsedades documentarias, falsos aportantes, falsas declaraciones ante la OMPE, falsas declaraciones ante otras autoridades, fraude en el patrimonio, fraude tributario, cometidos de modo sistemático y continuado con una misma determinación criminal. Como lo dice un autor nacional, que por respeto, porque litiga, no lo puedo mencionar, pero en su libro Lavado de Activos, página 91, indica de que una modalidad implica también precisamente el manejo contable que se realiza. Otro autor nacional
por respeto a él, como abogado litigante, no lo puedo mencionar, indica en su libro Lavado de Activos, página 88, ocultar el sujeto activo de diversas maneras, esconde, guarda, simula actos, transfiere, traslada, compra, vende, dona. E incluso en la página 119 y 120 nos pone un ejemplo para determinar el conocimiento de la ilicitud. El sujeto recibe bienes para almacenarlo, al principio no conoce su origen, pero con el transcurrir del tiempo y debido a distintos indicios empieza a dudar de la licitud. ¿Bien? ¿Y qué es lo que hemos hecho referencia de Jorge Yoshiyama Sasaki? Que busca a varias personas, entre ellas Eri Giovanni Matomonge, y delante de su mensajero, Daniel Mellado Correa, le indica: tengo dinero en efectivo, vas a ir a cada banco, pero vas a depositar en pequeñas cantidades para que la entidad financiera no te pregunte de dónde proviene el dinero. Y así te vas a diversas agencias durante los días. Y el abogado defensor nos quiere decir, bajo esta premisa, que su patrocinado no tenía conocimiento de la conversación es entre Giancarlo Bertini y Daniel Mellado Correa. No tenía conocimiento su patrocinado de la ilicitud del activo, porque si no hubiese tenido conocimiento de la procedencia delictiva del dinero, le hubiese indicado a Giancarlo Bertini Vivanco, a Daniel Mellado Correa: acá está, vete al banco y deposita los $490,000. Pero no, tenía ese conocimiento, esa voluntad precisamente de blanquear el capital, y comenzaron a fraccionar, comenzaron a pitufiar. Entonces, me parece una situación alegada por el abogado defensor de Jorge Yoshiyama Sasaki, que no resiste a la lógica jurídica. Ahora, el abogado indica que para ese año Odebrecht o de Odebrecht no se conocía la ilicitud de su conducta. Para lo cual el abogado ofrece presentar una revista, pero sin embargo lo que nos entrega es la impresión de PowerPoint. Y nos ubica precisamente en diversas fotografías e incluso nos señala sobre Jorge Barata, presidente de Odebrecht, que aparece, según él, en la revista Perú Ilex. Señor magistrado, el día de hoy he tratado de ponerme unos lentes de mayor medida y a pesar de ello no he logrado dar lectura. Yo creo que la presentación de elementos
para su valoración tiene que ser de una manera responsable. Porque si usted, como juez garante, le da contenido de lo que es ilegible, una segunda instancia luego va a indicar que un conocimiento privado del juez. Claro, para ese momento probablemente la defensa saludará ese pronunciamiento, pero trato de leer qué dice, trato de entender. Digo, no esperará el abogado defensor que el magistrado vaya al puesto de periódicos, que vaya a la biblioteca. No, la sala ya dijo, conocimiento privado del juez. Pues bien, entonces, si en algunos casos se favorece a la posición de la defensa, entonces debe ser con equidad, y esto lamentablemente no puede ser valorado. Pero más allá de esa alegación del abogado que nos ha indicado, ya lo he presentado en el primer presupuesto procesal, ya he hecho referencia a la comisión que investigó la interoceánica, ya he hecho mención como el congresista Renzo Reyardo, en el pleno donde estaba presente Keiko Sofía Fujimori Uchi, dijo, hay una irregularidad insalvable que no se pudo financiar o no se pudo firmar el contrato de concesión porque se está incumpliendo la norma. Y a pesar de ello, a pesar de que Keiko Sofía Fujimori Uchi estaba en el pleno, votó. Y Renzo Reyardo nos ha indicado además de que una persona de Odebrecht trató de contactarlo, que lo fue a buscar a través de unos familiares. Claro, lo que pasa es que cuando la defensa ve de una manera sesgada, término que empleó para referirse al Ministerio Público, entonces le puede dar una interpretación probablemente para justificar una actuación el día de hoy o el día de ayer, pero no para un derecho que le asiste a Jorge Yoshiyama Sasaki, que es precisamente la defensa, porque está en juego precisamente que se limite su derecho a la libertad. Eso sería todo respecto a la alegación del Ministerio Público. Para el asistente de audio, me vas tomando tiempo, pero yo más o menos tengo desde 10 y 25 un promedio de 30 minutos o más. 35 minutos, sí, doctor. Muy bien, el igual tiempo, el similar tiempo, doctor. Adelante. Señor juez, varias cosas, pero antes que me olvide, ¿estamos bien con el micrófono, por favor? ¿Tiene retorno de audio? Sí. Continúe, doctor. Antes que me olvide, lo haya anotado, el profesor de Derecho Procesal Penal y líder de la reforma procesal penal que yo he citado es Julio Mayer. Meyer, como señaló el fiscal, es el cantante nacional. Pero entremos a los temas de fondo. Vamos a ver. Primero debo obviamente hacer
una expresión respetuosa, pero de rechazo a una supuesta cuestión que linda con la ética profesional. Porque me remito a las actas, yo lo que he hecho es explicar datos puntuales y hasta en una línea de tiempo para sustentar por qué nuestra consideración de los efectos de una nulidad, sin hacer ningún cuestionamiento, me remito a las actas o a los audios del día de ayer, ningún cuestionamiento ni siquiera indirecto ni mucho menos a la labor de los abogados. Los abogados legítimamente habrán intervenido en las defensas que les ha correspondido durante el transcurso de este proceso respecto de su trabajo en función a la declaración de los testigos, de los inculpados, pero es algo que en absoluto yo he cuestionado, ni observado, ni mucho menos. Entonces, eso es algo que por supuesto yo debo rechazar, lo digo con la mayor consideración posible, pero la entiendo como parte pues un poco del fragor de este debate, que me parece bien que sea intenso, pero creo que debiera ser también desapasionado, y debemos fundarnos entonces en consideraciones básicamente jurídicas. Y como se trata de cuestiones jurídicas, yo voy a incorporar algunos datos para responder a lo que ha dicho el fiscal. Veamos. Acerca de la recusación y de la nulidad, que fue el primer punto que ha trabajado el fiscal en esta audiencia. Ha citado varios antecedentes, algunas resoluciones, dice 462-2005, del 13 de enero del 2018 y otras más. En realidad, señor juez, yo pediría que el señor fiscal, para su conocimiento, presente esas resoluciones y también sean de conocimiento nuestro, porque ocurre, ya quedó demostrado en un debate anterior de esta misma causa ante la Sala Superior, quedó demostrado que el Ministerio Público, en apelación, también invocó como 3 sentencias del Tribunal Constitucional. Las invocó en sumilla, en el debate oral. Y luego el tribunal, cuando rechazó esa argumentación de la Fiscalía, cuando denegó el pedido del Ministerio Público, explicó por qué, luego de analizar el contenido de esas sentencias, no eran aplicables al caso concreto. Entonces no basta citar una sumilla, sino traer los documentos completos para poder analizar si es que en efecto los supuestos de hecho son exactamente los mismos que corresponden a nuestro caso. Y sería bueno, saludable para la calidad de este debate, que nos presente entonces el texto íntegro para hacer ese contraste básico en términos de rigurosidad de lo que implica invocar un precedente o una resolución. Luego señalar que el fiscal dice, han habido varios casos y todos los números de los expedientes, por lo tanto, si es que en otros casos sí se dictó decisiones de prisión preventiva de manera fraccionada o de manera, digamos, secuencial, como lo ha hecho su despacho al resolver anticipadamente la situación de la señora Fujimori Iguchi, pues si se hizo en otros casos, ese es el argumento, entonces no hay por qué, no es ilegal que usted lo haga en este caso. Es decir, como se hace en tantas otras oportunidades y como se ha hecho y como es usual o como es costumbre que se haga, pues está bien que se haga. Pues lo que yo quiero señalar, señor juez, más bien es lo contrario. No por el hecho de que una determinada práctica procesal se haga en términos repetitivos, quiere decir que dicha práctica ya adquirió validez por el solo hecho de que los usuarios de justicia, fiscales o jueces, o también abogados, la repitan. La repetición, la costumbre, no le da validez ni es fuente de legitimidad de un determinado acto o práctica judicial. Pongo breves ejemplos de cómo esto no es así. Por ejemplo, hasta hace pocos meses, los debates de prisión preventiva se hacían en bloque. Es decir, el fiscal alegaba
su sustentación respecto de 5, 6 o 10 imputados, y las defensas también tenían que hacer el debate en bloque. ¿Alguien objetaba eso? No, se hicieron en decenas, en centenas de casos. Pero hoy esa práctica ya no se acepta. ¿Por qué no se acepta? Porque hubo alguien que cuestionó la validez de esa práctica y luego hubo alguien, alguna institución o alguna instancia del sistema de justicia que dijo, en efecto, esa práctica se ha repetido en cientos de casos, pero por afectación a determinadas garantías, pues esa práctica no es correcta. Y tan no es correcta que hoy, en este caso, estamos siguiendo otra metodología. Puedo poner muchos ejemplos, pero voy a poner solamente uno más. Hasta hace pocos meses, con relación al debate de la prisión preventiva, pues, por ejemplo, cuando inició la vigencia del Código Procesal Penal, se daba una lectura muy literal al código, de modo tal que en las audiencias tenían que estar obligatoriamente presentes los inculpados. Hasta que la Corte Suprema emitió una sentencia de casación, precisamente la primera sentencia en la historia de casación del Perú, la sentencia número 0106 de Huaura, que todos conocemos, y ahí definió que no era necesaria la presencia del inculpado. Pese a que el método anterior de la obligación de la presencia del inculpado se hacía repetidas veces, se hacía en decenas de casos. Por lo tanto, el hecho de que se repita una determinada práctica procesal no quiere decir que sea legítimamente válida. Hasta hace pocos meses las audiencias se hacían ¿cómo? En noche, en trasnoche, en madrugada, sábados y domingos. Hasta que el Tribunal Constitucional emitió su sentencia haciendo una declaración para rectificar esa práctica. Pero claro, el Ministerio Público tiene el criterio de que como se hizo en tantos casos, pues es válido y hay que seguir, porque la metodología de invocar situaciones o prácticas repetitivas hace la validez de la aplicación de la norma o de una metodología en la resolución de cuestiones procesales. Y estamos viendo, y espero quede claro mi argumento, señor juez, que ese método de intentar darle validez por la conducta repetitiva, por la existencia de prácticas constantes, no es un modo de darle validez o legitimidad a este tipo de cuestiones tan importantes que afectan la libertad. Por lo tanto, nosotros sí lo planteamos, señor juez, con el mayor respeto a sus criterios, por supuesto. Si antes nadie ha cuestionado que dictar sentencias anticipadas en procesos donde hay coimputados de prisión preventiva, nadie lo cuestionó, pues nosotros sí lo cuestionamos. Y no lo decimos de manera velada, lo decimos de manera expresa. Estamos incorporando este planteamiento jurídico que nadie antes lo ha cuestionado. Pero lo estamos cuestionando y planteando jurídicamente precisamente, y tiene razón el señor fiscal, porque es momento en que se incorpore al debate jurídico esta cuestión para saber si es o no válido. Y nuestra posición es que no es válida. Y como no es válida, esperamos una decisión de parte suya, y con el mayor respeto y consideración, si no fuera de parte suya un pronunciamiento en un sentido o en otro sentido, pues habrá instancias que en su momento se pronunciarán sobre esta cuestión. Y lo estamos diciendo con la mayor claridad posible, señor juez. Entonces, nosotros sí incorporamos esta cuestión que esperamos tenga pronunciamiento en algún momento. Eso sobre el primer punto. Con relación al tema de la nulidad. A ver, el fiscal ha dicho que la defensa está adoptando conceptos que no corresponden al proceso penal. Bueno, yo he leído y he basado mi alegación en el artículo 154 del Código Procesal Penal. No sé si esto es claro o responde a lo que señala el fiscal. 154.1, al cual le he dado una lectura y espero una respuesta razonada de parte de su despacho. Pero decirle también, señor juez, que nosotros
hemos invocado la nulidad y creo que vale la pena insistir en esto, en lo siguiente. No es que es una nulidad abstracta por la sola invocación de la norma, ni que estemos tratando de poner en cuestión la legitimidad de los testigos protegidos. Para nosotros, y lo hemos dicho públicamente en diversas ocasiones, la metodología o la institución de la protección de víctimas y testigos es absolutamente válido. En ningún momento yo he dicho que la institución como tal sea una institución que tenga orfandad normativa o que no tenga legitimidad desde el punto de vista de la norma abstracta. Lo que nosotros estamos diciendo en este caso específico, que en ese intervalo que se ha generado a partir de una orden de detención, se han producido declaraciones, varias de ellas de testigos protegidos, que por el modo como han sido obtenidas e incorporadas, en este caso específico, deben ser excluidas. Y deben ser excluidas a consecuencia y debido a que, y acá está la razón central de nuestra alegación, y esto es lo que espero se entienda, señor juez. Por supuesto, hemos hecho referencia a varios casos recientes, algunos emblemáticos, muy recientes, no con la intención de cuestionar o desacreditar lo que vaya ocurriendo en la metodología del Ministerio Público en su labor de persecución, que me parece válida, sino simplemente para hacer la comparación. La comparación en el sentido de que, si se quiere resumir, en varios otros casos, ejemplo, casos cuellos blancos de la corrupción del Callao, hubo colaboradores, hubo testigos protegidos. En este caso, también. Pero ¿cuál es la gran diferencia? Pues que en este caso, la orden de detención, que fue a nuestro criterio la causa de todas esas declaraciones que están en ese intervalo, fue declarada nula. 24 detenciones preliminares declaradas nulas. Por lo tanto, eso no ha ocurrido en los demás casos. Eso no sucedió en cuellos blancos de la corrupción y eso marca la diferencia de por qué para nuestra consideración hay la necesidad de aplicar el efecto reflejo que tiene base normativa además, según lo indicado en el título preliminar de nuestro código, artículo 8. Pero bueno, es una cuestión que nosotros debemos resaltar, porque el fiscal dice y cuestiona que nosotros incorporemos el tema de la nulidad, etcétera, y que tratemos de cuestionar. Nosotros no cuestionamos la institución como tal del testigo protegido. Lo que nosotros hemos cuestionado, además del efecto reflejo, hemos cuestionado que no se haya preservado un mínimo derecho de defensa en la incorporación de esos elementos de convicción que son base para encarcelar a personas. Entonces, lo que nosotros decimos, si es que en un caso anterior, y que el señor fiscal parece que cuestiona o duda, en un caso anterior del Ministerio Público, sí se permitió que la defensa interrogue a testigos protegidos a través del método de los pliegos escritos, caso en el cual solamente se ejercía ese derecho en fase preliminar, pues con mayor razón en el que además está en juego la libertad. Si es que en un caso en que se aplicó la figura del testigo protegido solamente para garantizar la validez de las diligencias preliminares, donde no había medidas restrictivas que justificaran ese uso, si se le permitió la defensa, y esa decisión surgió del mismo despacho de la Fiscalía Especializada, con mayor razón, pues en este caso donde la institución del testigo protegido se va a utilizar para encarcelar a las personas conforme la pretensión del fiscal. Y no hay razón para dudar ni de la legalidad ni de la veracidad de la cita que hemos hecho, porque acá está, y a mayor abundamiento, acá está el texto íntegro de esa resolución, que la hemos invocado como precedente fiscal. Obviamente, esto no es jurisprudencia, eso está clarísimo, ¿no? A nadie le queda duda. Es un precedente en el sentido de que es un caso anterior de la misma Fiscalía
y suscrito por autoridades que llevan adelante este tipo de investigaciones. Y acá está el documento si hay alguna duda. Pero señalar además que a mayor abundamiento solamente podría citar entonces yo el análisis que hace sobre el tema de la nulidad el profesor Renzo Cavani. Renzo Cavani, y bueno, yo sí me voy a permitir nominar, decir los nombres de los autores a los que cito. Me llama la atención una cosa curiosa, que en este caso, en este debate, hoy ya no solamente existan testigos protegidos, sino al parecer, según el discurso del fiscal, también hay autores protegidos, autores con reserva de identidad. No sé por qué, y en atención a qué se utiliza ese modo de citas. Pero yo sí cito al profesor Renzo Cavani. Renzo Cavani es, y usted lo conoce bien, señor juez, profesor a tiempo completo del área de Sistema, Justicia y Solución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, además de la Universidad Pacífico. Además, un dato interesante, no es penalista. Si es que hay algún cuestionamiento, para mi consideración y muchos colegas, impertinente, de cuestionar a los autores o a los que hacen doctrina por el hecho de que litigan casos penales, cosa que me parece impertinente, pues acá está la opinión de Renzo Cavani, que es un procesalista civil con la autoridad que él tiene en la Academia Nacional. Y Renzo Cavani ha dicho, literal, la declaración de nulidad es siempre retroactiva, porque destruye el acto viciado y los efectos que éste ha generado, privándole por lógica consecuencia de su eficacia. Eficacia igual aptitud para producir efectos. Renzo Cavani, en un artículo recientemente publicado en el portal legis.com. Pero, entonces, con eso cierro un poco los argumentos referidos a la invocación de nulidad que nosotros hemos planteado, pero además tampoco cuestionamos nosotros la utilización de métodos del derecho premial, en absoluto. Lo que nosotros decimos es que esos métodos, como la colaboración eficaz, por ejemplo, siempre lo hemos dicho, deben utilizarse respetando el derecho de defensa, así como la utilización e incorporación de testigos protegidos. El fiscal ha dicho, literalmente en esta audiencia, el uso adecuado del derecho premial a la cual los inculpados tienen derecho. Esto es literal porque lo he anotado. No sé qué derecho, porque no existe un derecho a la colaboración eficaz. Y creo que esto es importante precisarlo. Conceptualmente, no existe un tal derecho a la colaboración eficaz. Pero recordar también, señor juez, que la utilización de la institución de los testigos protegidos, y me permito señalar una fuente porque se trata de brindarle a usted información, señor juez, los artículos del código referidos a la protección de testigos del 247 al 252 del Código Procesal Penal tienen como fuente directa la ley española de protección de testigos, que es la ley orgánica 19 de 1994, diciembre de 1994. Es su fuente directa. Es más, si usted hace la comparación, va a ver que el legislador nacional hizo prácticamente un calco de sus términos. Como es su fuente directa, me permito citar la exposición de motivos de dicha ley. Y en dicha exposición de motivos dice lo siguiente: las garantías arbitradas en favor de los testigos y peritos para protegerlos no pueden gozar de un carácter absoluto e ilimitado. Es decir, no pueden violar los principios del proceso penal. Exposición de motivos de esta ley española que perfectamente pueden ser tenidos presentes porque es su fuente directa. Y entrando ya a la cuestión sustantiva, señalar algunas cosas. Vamos a ver.
En realidad han habido varios planteamientos que yo he realizado, específicos. El señor fiscal, digamos que a mi consideración se ha limitado en citar o leer dos autores, repito, que tienen identidad protegida o reservada, según el fiscal o a criterio o por disposición fiscal. No sabemos cuál es su fuente, pero mis argumentos han sido muy específicos. Yo dejo constancia que mis argumentos jurídicos específicos de derecho penal sustantivo, que han sido materia de la exposición del día de ayer, no han sido respondidos. Pero pone en cuestión que la publicación que yo referí ayer de la revista editada de manera oficial por el Poder Judicial no sería válida, no se puede leer, no es un instrumento que usted pueda incorporarlo, etcétera, etcétera. Pues acá está el texto íntegro de la revista, que como lo dijimos ayer además es de fuente abierta. Es de fuente abierta, acá no hay ningún conocimiento privado porque lo que está en la fuente abierta no le pertenece ni al fiscal ni al defensor, es de acceso público, pero público además en un portal oficial que es del Poder Judicial. Entonces, señor juez, para mejor ilustración, si hay alguna duda, acá está el texto íntegro de la revista, que está publicada en formato magnético hasta el día de hoy en el portal del Poder Judicial. Por una cuestión de transparencia, espero que luego no eliminen esta publicación del Poder Judicial. Pero acá está, por si acaso, impresa el día de ayer en colores, y también la dejo a disposición de su despacho. Y en ese sentido, nosotros hemos hecho referencia a una serie de consideraciones, repito, de naturaleza sustantiva, que a nuestro criterio no han sido respondidos. Y concluyo con lo siguiente, señor juez. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la necesidad de que, conforme a la ley vigente, a la fecha de los hechos del delito de lavado de activos, es un componente de la conducta prohibida el conocimiento o la presunción del conocimiento de la fuente ilícita del dinero recibido, que es la declaración de la norma, la cuestión es muy concreta. ¿Había o no posibilidad de conocer un hecho puntual? Que en el año 2010 o en el 2011 esos fondos, bajo la hipótesis del fiscal, que siempre lo hemos dicho y me remito a las actas y a los audios, bajo la hipótesis del fiscal, son de origen ilícito y específicamente provienen de una supuesta caja 2 o oficina de operaciones estructuradas? Nosotros nunca, señor, hemos dicho, damos por aceptada la tesis y reconocemos algún tipo de imputación absoluto. Todo nuestro planteamiento del día de ayer ha sido en condicional. Lo hemos dicho, la hipótesis del fiscal es que el Partido Fuerza Popular recibió un supuesto aporte, y siempre lo hemos planteado como una hipótesis. Bajo esa hipótesis se configura y puede haber un juicio de tipicidad positivo. Eso es lo que hemos preguntado y lo hemos respondido, negativamente por cierto, pero específicamente en lo que respecta al conocimiento del origen del supuesto, la supuesta procedencia ilícita de los fondos. Y aquí es donde nosotros decimos, incorporamos este dato para que dentro de una valoración indiciaria se pueda establecer que hasta el año 2014 nadie conocía esa situación que hoy sí se conoce. El fiscal opone a este argumento irregularidades insalvables en la concesión de un contrato y la declaración del señor Reguiardo. Solo una pregunta. Ese contrato, esas irregularidades, esa declaración del señor Reguiardo, ¿hacen alusión a la existencia de una caja 2? ¿Hacen alusión a la oficina de operaciones estructuradas? Que es la proposición fáctica que el fiscal ha planteado. Nosotros no estamos incorporando ese dato. El fiscal dice, la fuente es caja 2, y nos pone como evidencia de su corroboración Reguiardo. ¿Congresista Reguiardo habla de caja 2?
habla de Luis Mameri, el congresista Reyardo habla de Migliaccio como funcionarios de la Oficina de Operaciones Estructuradas. El congresista Reyardo hace referencia al sistema que existía en la empresa Oderes para la captación o generación de recursos no identificados, que según la tesis del fiscal acreditaría un origen ilícito. ¿Algo de esto hace referencia a la declaración del señor Reyardo? Pues basta que usted la lea, la contraste, para que concluya que nada de eso existe. Y eso es algo objetivo, señor juez. Entonces, solo eso, y doy por concluida mi intervención. Muy bien, hemos concluido. Solamente para dar pase, si va a decir algo sobre el último documento para cerrar el debate de este primer punto, Fiscalía. Bueno, como ha presentado un documento de... El micrófono, por favor, señor fiscal. Como es un documento de 229 páginas, unos 2 minutos. Sí, por supuesto, le vamos a dar unos minutos para que se pronuncie. ¿Sí? ¿Podría yo hacer la locución de lo que correspondía, doctor? Después, doctor, no se preocupe. Le voy a dar la oportunidad. Gracias. Es por Bedoya Cámeres. Bedoya Cámeres, doctor. Un momentito, por favor. Sí, sí, doctor. 5, 10 minutos, no tengo problema, doctor. No se preocupe porque entiendo de que el edificio para ubicar los servicios es un poco lejos. La separación convencional y el divorcio ulterior. Se entiende como un divorcio por mutuo acuerdo o divorcio rápido. A partir del año 2008, con la promulgación de la Ley 29.7